Buenas noches. Quisiera hacer algunos comentarios adicionales sobre lo que he charlado respecto a Afganistán, al Talibán y a Estados Unidos. Esta retirada precipitada de Estados Unidos, precipitada en la forma, no en el tiempo, porque estuvo 20 años invadiendo Afganistán y realmente los objetivos estratégicos que quiso obtener no los tuvo. Básicamente es dominar ese país que tiene trillones de dólares de minerales y dominar Asia Central, teniendo un punto de apoyo en Afganistán en las bases aéreas que están muy cerca de China. O sea, la idea de eh, eh, estar, a estar alrededor de China, tener todo controlado China con bases. De cualquier forma, sigue teniendo bases, por supuesto, muy importantes. O sea, esto no es decisivo para Estados Unidos en su política militar, pero sí es un grave traspié. Y en otro aspecto es que ha perdido credibilidad con sus aliados, especialmente con los de la NATO, los cuales, más que aliados, casi vasallos, todos fueron dócilmente inducidos a participar en la invasión en Afganistán con pequeños contingentes. Probablemente el contingente más grande sí fue el aliado, aliado vasallo principal, que es el Reino Unido. Y además que tienen nostalgia porque estuvieron en esa zona y estuvieron en la India. Y bueno, eso ya es historia, pero es muy conocida. Entonces, la gran pregunta que flota en el ambiente es si Estados Unidos está en declinación o no está en declinación. Es muy difícil poder determinar, uno puede determinar por muchos índices, pero cuál es el grado de declinación del imperio, como todos ya dicen en el mundo académico en Estados Unidos mismo. Eh, por supuesto, en el ámbito periodístico. ¿Cómo determinamos cuando un imperio empieza a declinar? Bueno, un imperio empieza a declinar cuando no puede imponer su voluntad y cuando se expande muy por encima de sus posibilidades. O sea, que produce un gasto terrible que va empobreciendo en cierta forma a la metrópolis. Estados Unidos, la invasión de Afganistán y de Irak le costó en el tiempo alrededor de 8 trillones de dólares. Es una cifra impresionante. Cuando se calcula esto, se calcula en los años que va a tener que hacer frente a los gastos que ha determinado esto con los veteranos y eso, pero el gasto principal que tienen es en, en el consumo de armas y por supuesto en los gastos de defensa de Estados Unidos, que están alrededor de los 570, 600 billones de dólares. Ahora subieron 25 millones más. El Congreso aprobó 25 millones más sin haber sido solicitados por el Ejecutivo. Esto nos da la pauta del el gran poder del complejo militar industrial, que es el gran beneficiario dentro de los Estados Unidos, del complejo industrial militar, y el Pentágono, por supuesto. Y en el ámbito internacional, en la zona del conflicto, el más beneficiado es la China.
La China que quedó en muy buena posición y justamente está haciendo todos los pasos diplomáticos y económicos, aunque ya ha invertido mucho en Afganistán, pero como el gobierno talibán le han congelado los fondos a- 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 al gobierno de facto, porque el gobierno anterior, el de Iure, desapareció. Entonces, tiene alrededor de 8.000 millones de dólares congelados. La China ha ofrecido un crédito de 30.000 millones. Vamos a ver cómo terminan estas cosas porque son sujetas a negociaciones. Lo concreto es que Estados Unidos, como los grandes imperios, a veces le va bien, a veces le va mal, le fue muy bien muchísimos años, tiene grandes problemas, tiene grandes contradicciones internas, pero sigue siendo una gran potencia militar. Que lo que nos indica es que solamente se puede mantener por la coerción y el uso de la fuerza. Ya el poder económico ha perdido ese poder económico único que tenía, lo ha perdido en los últimos 30 años con respecto a la China. Pero también los otros países han progresado, los países importantes han progresado y ya tienen cierta independencia. El caso de la India, el caso de Japón, Taiwán, Corea. De cualquier forma siguen dependiendo para la defensa de los Estados Unidos, porque estos países tienen desconfianza entre ellos y obviamente desconfianza con la emergente China. Esto es lo que flota en el ambiente. Ahora se ha agregado un tema importante que afecta también todo el sistema de alianza de Estados Unidos, con la creación del AUKUS, que es Australia, United Kingdom, el Reino Unido y United States. Es un pacto de defensa en el cual estos tres países van a compartir todos los temas de defensa y entre ellos está tiene apartados con respecto a la guerra, cyber warfare, y después también con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para compartir. Estos tres países más Nueva Zelanda y Canadá tienen un sistema de cooperación de inteligencia, pero no está incluido en este último pacto. Australia canceló una compra que estaba en gestión de hacerse con Francia de alrededor de 65.000 o 90.000 millones de euros, una cifra importantísima que también generó grandes problemas diplomáticos y económicos. Francia ha reaccionado muy fuerte porque se enteraron a último minuto que le cancelaban esta compra importantísima de submarinos. Lo cancelaron por submarinos que le va a proveer el Reino Unido juntamente con Estados Unidos con propulsión nuclear. Los submarinos de propulsión nuclear son de propulsión nuclear, no llevan misiles nucleares, armamento nuclear, pero son silenciosos, rápidos y pueden estar muchísimo tiempo sumergidos
y no, eso los hace muy peligrosos, especialmente al enemigo, que en este caso hipotéticamente sería China, en el mar de la China, que es la zona álgida de conflictos. Este tipo de submarinos ha preocupado naturalmente a los chinos, y también dicen que eh, hay una expansión de la proliferación nuclear, aunque este tipo de tecnología no se refieren a las armas de destrucción masiva y no entran dentro del convenio de la Agencia de Energía Atómica. Sin embargo, facilita a otros países para que puedan adquirir submarinos de propulsión nuclear. La Argentina podría ser uno de ellos, y bien que le vendría a la Marina Argentina tener un par de esos, porque la Argentina está muy mal preparada para la defensa, y ese tipo de submarinos de propulsión nuclear, que por ejemplo en el caso de Brasil va a tener próximamente uno de ellos. Bueno, esto es en breve y de forma muy concisa los últimos hechos relevantes a nivel internacional. Y veremos cómo se van desarrollando estos acontecimientos. Es muy interesante ver la reacción de Francia, y qué es lo que puede hacer Francia: salirse de la NATO o no. Puede vender también submarinos con tecnología nuclear, ¿por qué no? En fin, este es un aspecto. El otro tema de relevancia en las últimas semanas es las maniobras que ha hecho en conjunto Rusia y Bielorrusia, que lo que dicen las Occidente en ruso es Zapad 21. O sea, el frente europeo. Y ahí tienen los grandes distritos militares: el norte, el centro y el sur. Y también ha hecho maniobras juntamente con China. También hacen normalmente las maniobras para supuestamente combatir el narcotráfico y de otros delitos de orden internacional. Pero de hecho hay una cierta... eh, no hay un pacto, pero hay una gran cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Desde el punto de vista político, el partido de Putin va aparentemente en estas elecciones, y las ha ganado como era de prever. Y estos son de forma muy sucinta, algunos temas de relevancia a nivel internacional. Buenas noches y muchas gracias.